sin filtros, sin religiosidad. Un espacio donde la fe se escucha, vive y comparte. No venimos a dar respuestas prefabricadas, sino que a conversar, cuestionar y aprender, pero lo más importante, a descubrir juntos la voz de Dios en medio del ruido diario. Porque solo necesitas un momento para escucharlo. Este es tu espacio, tu pausa, tu Ecos del Verbo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Ecos del Verbo, un espacio donde la palabra de Dios sigue resonando. Hoy abordaremos un tema que ha generado debate dentro del cristianismo. ¿Existen apóstoles en la actualidad? ¿Qué dice realmente la Biblia sobre el ministerio apostólico? ¿Cómo podemos discernir entre una enseñanza bíblica y una doctrina equivocada? Veremos cómo estas malas interpretaciones influyen en muchos creyentes. Nuestro propósito no es señalar personas, sino examinar todo a la luz de las Escrituras. Así que prepárate, abre tu corazón y acompáñanos en este nuevo episodio de Ecos del Verbo. El día de hoy nos acompaña nuestro hermano Efraín Ancán. Un gusto poder estar nuevamente, hermano Efraín, con usted en este podcast de Ecos del Verbo. Igualmente, hermano Marcelo, un gusto poder estar en un nuevo programa. Ya llevamos varios programas, así es que feliz mi hermano de poder estar nuevamente tratando este tema que la verdad es que en cada uno de los cursos de la Escuela de Formación Bíblica siempre surge este tema, siempre me preguntan acerca de esto, entonces vamos a responder conforme a lo que dice la palabra del Señor, conforme al desarrollo también de la doctrina en la historia de la Iglesia, porque nosotros no salimos de la nada, no surgimos en 1909, ¿no es cierto?, sino que hay una historia detrás, hay un desarrollo teológico, hay un desarrollo doctrinal, hombres de Dios que han estudiado temas complejos, temas que son difíciles de explicar y que nos han dejado a nosotros, ¿no es cierto?, una herencia teológica y es necesario también examinar aquello. No invalidamos lo que han dicho otros autores, otros teólogos que han estudiado temas conforme a la doctrina correcta del Señor, porque en este caso el tema de hoy no tiene que ver con eso, con la correcta doctrina, una doctrina ortodoxa, una doctrina, la sana doctrina, como le dice el apóstol Pablo. Así que feliz, mi hermano, feliz de poder comenzar. Fantástico. Yo creo que es una pregunta que genera harta controversia, harta duda también, porque Sí. se genera una muy mala interpretación bíblica y estos apóstoles, por llamarlo de cierta manera, generan un daño a estos seguidores o los que les va prestando su oído. Exacto. Para poder aprender de ellos. Exacto. Pero para poder comenzar y empezar a entender un poco el contexto de la conversación que vamos a tener el día de hoy, ¿cuál es el origen del movimiento apostólico y profético? Perfecto. Sí, bueno, el movimiento apostólico y profético tiene su origen dentro del pentecostalismo clásico. Hoy día nosotros en nuestras iglesias metodistas pentecostales no hablamos de pentecostalismo clásico porque no es un concepto nuestro, es un concepto por lo general de las asambleas de Dios. Entonces, a ver, cercano a 1900, posterior al 1900, los primeros 10 años de 1900, hay una serie de avivamientos en todo el mundo. Y el avivamiento, probablemente el que tuvo más impacto, es el avivamiento de la calle Azusa. Y de ahí surgen las iglesias más grandes, pentecostales más grandes del mundo. Entonces, no estoy diciendo de que el movimiento neopentecostal, que así es como se le conoce a toda esta serie de enseñanzas, prácticas que tienen este nuevo movimiento apostólico y profético, se le conoce también como parte del movimiento neopentecostal. No estoy diciendo que provenga del pentecostalismo, solamente que tenemos que entender de dónde nace, de dónde surgen este movimiento. Bueno, también surge de lo que es el movimiento carismático católico, ¿ya? Entonces es una mezcla entre eso. Pero bueno,
haciendo un poco de historia, en 1906 el avivamiento de la calle Azusa, estamos hablando de Estados Unidos, nace el pentecostalismo clásico en Los Ángeles. Se restaura el énfasis en los dones del Espíritu Santo, hablar en lenguas, sanidades, pero la estructura de gobierno de las iglesias sigue siendo tradicional. Entonces, bueno, en nuestro país también hay un avivamiento, ¿no es cierto? En 1909, avivamiento que parte mucho antes, que ahí vemos luces de eso que nos cuenta Willie Hoover. 1902 ya hay inicio de ese fuego pentecostal. 1908, 31 de diciembre, como en algún programa lo tocamos. Me acuerdo que dijo que partió el año anterior, porque justo fue el último día del año. Exacto, el 31 de diciembre cae un mover espiritual en la iglesia en Valparaíso, y de ahí surge nuestra iglesia metodista pentecostal, ¿no es cierto? Entonces, el movimiento pentecostal en nuestro país. Sin embargo, no es el único avivamiento, como hemos dicho. Hay otros avivamientos, y el avivamiento probablemente el más influyente en todo el mundo ha sido el avivamiento de la calle Azusa. Bueno, después de ese avivamiento, estamos hablando de un segundo mover espiritual, se le llama el movimiento de la lluvia tardía. Eso ocurre entre 1947 y 1948. Hay un mover espiritual en Canadá, nace este avivamiento independiente. Aquí se siembra la semilla de la teología actual, de esta teología apostólica y profética. Bueno, la idea es que ellos restauran el orden de Dios. Aquí se toman de un pasaje que lo vamos a ver un poquito más adelante, de Efesios, donde habla de los ministerios, los oficios ministeriales, ¿no es cierto?, que están para edificación de la iglesia. Bueno, ellos dicen que restaurar el orden de Dios es el gobierno de los 5 ministerios. Entonces, bueno, esto es particular de ellos, ¿ya? Cuando hablan de los 5 ministerios, el ministerio quíntuple, le llaman ellos. En Efesios capítulo 4, versículo 11 habla acerca de esto. Dicen ellos que debe ser restaurado antes de la segunda venida de Cristo. Entonces, para ello introducen prácticas como imponer las manos para activar los dones y dar profecías personales sobre el destino de la gente. Ahora, si nosotros nos vamos a la Biblia, estrictamente a las Escrituras, vamos a ver que los apóstoles imponían las manos y la gente recibía el Espíritu Santo. Claro. El mismo Pablo impusieron las manos sobre él y recibió el Espíritu Santo. Bueno, ahí vemos los primeros indicios de esta teología errada. En 1980, los profetas de Kansas City, un grupo de ministros en Missouri, Estados Unidos, populariza una corriente fuertemente profética. Afirmaban recibir visitaciones angelicales y revelaciones directas sobre una nueva generación de creyentes que operaría en un poder sobrenatural sin precedentes. Este grupo llamó la atención de teólogos influyentes. Entonces aquí los teólogos ya ponen atención en esto y dicen, vamos a analizar este tema. ¿Qué es lo que sucede con estos profetas? Bueno, históricamente, vamos a ver un poquito más adelante también, que históricamente cuando se levantan movimientos proféticos, porque esto no es solamente de este tiempo, se levantan movimientos proféticos, caminan en una línea muy delgada de la herejía. Y de hecho terminan en herejía. Y lo lamentable es que crecen potencialmente muy rápido. Exacto. Sí, crecen. De hecho, esa es una de las características del movimiento neopentecostal, de las iglesias neopentecostales, de la iglesia apostólica profética, que tiene un rápido crecimiento. Pero la Escritura nos habla de eso, hermano. La Escritura nos habla de eso. Nos dice la Escritura que en el tiempo, el mismo apóstol Pablo dice que en el tiempo postrero se amontonarán, dice, las personas queriendo, porque no soportarán la doctrina, dice en ese pasaje, no soportarán la doctrina, y se amontonarán falsos maestros que hablarán conforme a los deseos de su carne, de su corazón. Entonces, ellos dan una palabra muy suave, muy liviana, muy fácil de llevar, un evangelio muy fácil de llevar, sin santidad.
Es que es sin transformación, es un evangelio sin cambio. Exacto, sí. Un evangelio solo de bendiciones. Entonces, esto es agradable para las personas. O sea, ¿a quién no le gusta que le digan, eres un ganador, eres un triunfador? Yo creo que a todos nos gusta eso, ¿no es cierto? Pero ellos tuercen la palabra para poder solamente decir esos aspectos del evangelio. Si bien nosotros para el Señor somos valiosos, si bien en Cristo, ¿no es cierto?, tenemos victoria, pero ¿victoria sobre qué? ¿Victoria sobre los demás en términos económicos? ¿O tenemos victoria contra el pecado? ¿Tenemos victoria contra el mundo espiritual? ¿Tenemos victoria en Cristo para ser transformados, conformados a la imagen de Cristo? Entonces, bueno, 1996 al 2000, el nacimiento de la nueva reforma apostólica. El misiólogo y teólogo Peter Wagner sistematiza el movimiento, acuña el término nueva reforma apostólica y argumenta que las iglesias que más crecen en el mundo son aquellas gobernadas por apóstoles independientes, no por denominaciones tradicionales. Bueno, en 1999 funda la Coalición Internacional de los Apóstoles. Bueno, una de las características de estos personajes es que se salen de las organizaciones tradicionales. Iglesias antiguas, iglesias tradicionales, ¿no es cierto? Estamos hablando de presbiterianos, bautistas, metodistas, anglicanos, ¿no es cierto? Ellos no aceptan la autoridad. Mire qué interesante. No aceptan la autoridad. Y ellos, para poder dirigir su movimiento de manera sin restricciones, ¿no es cierto? Claro, más autónomo. Claro, más autónomo. Entonces, eso es complejo. Eso es complejo porque nosotros necesitamos tener una autoridad visible. Una autoridad visible. Porque eso frena, ¿no es cierto?, el que en este caso el líder, el pastor o ya digámosles profeta, ¿no es cierto?, pueda o no hacer lo que quiere. Claro que al final lo que ellos van enseñando no pasa por ningún filtro más que el propio de ellos. Claro, ellos son su norma ética. Entonces, una de las características es que ellos no están bajo una autoridad organizacional, no están bajo una denominación. Bueno, también debemos distinguir tres pilares de su origen. El movimiento actual se diferencia del pentecostalismo clásico por tres factores que marcaron su nacimiento. Primero, el cambio de denominación, lo que decíamos, ¿no es cierto?, a redes independientes. El pentecostalismo tradicional, como la Asamblea de Dios, la Iglesia de Dios, la Iglesia Cuadrangular, ¿no es cierto?, en nuestro país la Iglesia Metodista Pentecostal, funciona con un sistema democrático presbiteriano, juntas de ancianos, concilios, votaciones, o también, como es en nuestro país, ¿no es cierto?, a través de un pastor y a través de una junta pastoral, ¿no es cierto?, un concilio pastoral o una misión, claro, donde hay un tribunal eclesiástico, donde hay un obispo, donde hay una organización, donde hay reglas que deben seguir los pastores, y si no siguen las reglas, ¿no es cierto?, pueden ser destituidos. Y estatutos también que van acorde a la Escritura. Exacto, sí. Entonces, ellos se salen, ¿no es cierto?, de las denominaciones. Bueno, en los años 80 y 90 muchos pastores independientes de sus concilios, para no rendir cuenta a una junta, liderada, ¿no es cierto?, por este personaje, Peter Wagner, vio esto y teorizó con el nuevo diseño de Dios. Así le llamó, el nuevo diseño de Dios. Era que un hombre solo, el apóstol, gobernara la iglesia local y se conectara con otros apóstoles a través de redes apostólicas de libre denominación. Entonces ahí tenemos el primer pilar de su origen, ¿no es cierto? El segundo tiene que ver con la teología del dominio o dominionismo. A diferencia del liderazgo evangélico tradicional, que históricamente esperaba la segunda venida de Cristo en un escenario de decadencia mundial, el movimiento apostólico adoptó la teología del reino ahora. Esa es su postura respecto de la venida de Cristo o del reino, ¿no es cierto? Esta corriente enseña que la iglesia debe tomar el control y dominar las estructuras de la sociedad política, económica, medios de educación, medios de comunicación, ¿no es cierto?, para establecer el reino de Dios antes de que Cristo pueda regresar.
Bueno, esto lo encontramos también en el mundo católico, por eso es que es una mezcla esto entre el pentecostalismo clásico con el movimiento católico. Esto lo encontramos en la teología de la liberación en el mundo católico. Bueno, ese es el segundo pilar, ¿no es cierto? El tercer pilar, la mutación del neopentecostalismo. En los años 70 y 80, la teología de la prosperidad, el movimiento de fe, de la fe le llaman, o de la superfe, llenó estadios, pero empezó a desgastarse debido a escándalos financieros y críticas teológicas. El movimiento apostólico absorbió a este público neopentecostal, pero le dio un giro. Ya no se trataba solo de declarar riqueza individual, sino de decretar y establecer. Y el decreto lo hace un rey. El decreto es de un rey. O sea, nosotros podemos declarar, ¿no es cierto?, la palabra, podemos actuar, ¿no es cierto?, en fe, pero el decreto es exclusivamente de un rey. Entonces ellos decretan, ellos establecen a nivel territorial, a nivel gubernamental, bajo la autoridad de un apóstol ungido. Entonces aquí vemos los primeros fundamentos de este movimiento apostólico y profético. Me llama mucho la atención, hermano Efraín, lo valientes que son estos líderes de corregir a Dios, o sea, de plantar nuevas formas, tratar de corregir algo que es incorregible, si la palabra de Dios es infalible, y eso lo hemos estudiado también durante la escuela bíblica de estos años. Efectivamente, y está muy relacionado, por eso es que yo digo que siempre en las clases nace esta pregunta, porque está relacionado con la infalibilidad de la Escritura, con la canonicidad del texto. Cuando vemos el tema del canon bíblico, nosotros tenemos que entender que hubo un desarrollo de canonización de los libros de las Escrituras. Antiguo Testamento tuvo un proceso, el Nuevo Testamento tuvo un proceso. En el caso del Nuevo Testamento, en el año 397, se cierra el canon de manera definitiva, y en el caso del Antiguo Testamento ya vemos indicios en los años 200, 300 antes de Cristo, que ya el canon estaba cerrado, a excepción de Esther, que fue un poco cuestionado, pero básicamente porque no nombraba a Dios. Pero finalmente fue ingresado al canon porque tiene una autoridad. Bueno, hay una serie de requisitos que cumplen los libros canónicos, pero ya en los años 200 antes de Cristo vemos que el canon ya está cerrado del Antiguo Testamento. Se ratifica posterior al 70, en el concilio de Jamnia, se ratifica el Antiguo Testamento, pero ya en el año antes del 400 el canon está cerrado para la iglesia. Entonces ellos vienen a poner otros fundamentos sobre los fundamentos que ya estaban puestos. Entonces eso es peligroso. Y eso es lo que me sorprende. Pero siguiendo con esa línea, hermano Efraín, ¿cuáles son las principales características de las creencias de este movimiento apostólico y profético? Sí, mire, vamos a revisar varios aspectos. Primero, el aspecto de la autoridad, segundo, la revelación y tercero, de la historia. Con respecto a la autoridad, los apóstoles modernos tienen autoridad gubernamental y revelatoria sobre las iglesias. O sea, ellos están, según el movimiento apostólico y profético, un apóstol tiene más autoridad que un pastor. Entonces, por lo tanto, ellos pueden gobernar concilios de pastores. O sea, no solamente ellos gobiernan su iglesia, sino que gobiernan sobre otros ministros, ¿no es cierto?, de la palabra. Bueno, la Escritura nos dice en Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y aquí tenemos que entender este versículo que el apóstol está hablando acerca del Evangelio, ¿no es cierto? Y el Evangelio lo vemos en toda la Escritura. En toda la Escritura. Nosotros en el Antiguo Testamento vemos cómo Dios prepara el escenario para el Redentor. El Antiguo Testamento es la preparación del Redentor. Cuando vamos al Nuevo Testamento encontramos que los Evangelios son la revelación la revelación del Redentor. Las epístolas paulinas son la explicación del mensaje del Redentor. Apocalipsis, ¿no es cierto?, vemos que es
la culminación de la obra del Redentor. Entonces, cuando hablamos de Evangelio, hablamos de toda la Escritura, todo el mensaje de Dios. ¿Qué dice el mensaje de Dios? Que Dios envió a su Hijo para salvar a la humanidad. Y todo gira en torno a eso. A la redención. A la redención y a la persona de Cristo. Entonces, ahora, el canon bíblico está establecido y está validado, inspirado por el Espíritu Santo, está validado y ha sido puesto el fundamento. Y ese fundamento no se puede poner una y otra vez. El fundamento ya fue puesto. Ese fundamento, el fundamento de la iglesia, está puesto sobre los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y Jesucristo quien sostiene el edificio. Cuando habla del fundamento sobre los apóstoles y profetas, está hablando acerca de esa palabra profética y esa palabra infalible que encontramos en nuestra Biblia, ¿ya? Entonces, el apóstol, el profeta, ¿no es cierto?, recibe una palabra de Dios, el apóstol recibe una revelación de Dios, por lo tanto, el apóstol trae una palabra o escribe una palabra inspirada que es infalible, es inerrante. Entonces, bueno, a partir de esto ya, ¿no es cierto?, el movimiento apostólico y profético está completamente errado, porque ellos pretenden fundamentar, poner nuevos fundamentos sobre la iglesia, fundamentos que ya están puestos. Jesucristo es la principal piedra del ángulo. Él y su palabra, ¿no es cierto?, la palabra del Señor que encontramos en la Escritura. Segundo, la revelación. Hay nuevas verdades y diseños celestiales, según el movimiento apostólico profético, necesarios para la iglesia de hoy. Nuevas verdades y diseños celestiales, nueva revelación. Entonces, hermano Marcelo, usted recordará, ¿no es cierto?, lo que vimos en Introducción a la Biblia, y ahí estudiamos que la revelación de Dios, revelación universal para que la humanidad, para cumplir el propósito de salvación, esa revelación fue dada una vez y para siempre. No hay una nueva revelación para la humanidad. Ahora, nosotros como pentecostales no negamos el mover del Espíritu, no negamos los dones espirituales, incluyendo el don de profecía, el don de ciencia, ¿no es cierto? El don de estos dones que revelan ciertos aspectos, pero esos aspectos son particulares. Por ejemplo, una persona que está viviendo un momento difícil y que necesita una respuesta de Dios y el Señor pone en el corazón, ¿no es cierto?, una palabra profética en un hermano lleno del Señor, con buen testimonio, porque el profeta tiene que tener buen testimonio. Entonces, pone una palabra y le dice el Señor, movido por el Espíritu Santo, dile esto. Y el Señor, ¿no es cierto?, entrega, ¿no es cierto?, una palabra y algo que estaba oculto, Dios lo descubre, ¿no es cierto?, a través de estos dones espirituales. Creemos en eso. Pero una revelación universal, una revelación al nivel de la revelación que encontramos en la Escritura, ya no existe en este tiempo. O sea, la última revelación, ¿no es cierto?, se la da el Señor al apóstol Juan, y el mismo Señor le dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, le dicen Apocalipsis 22. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en el libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Qué tremendo. Judas 1:3 dice: amados, por la gran solicitud que tenía escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe, mira lo que dice, tiempo pasado, que ha sido dada a los santos, que una vez ha sido dada a los santos. O sea, un proceso que tuvo su comienzo 1500 antes de Cristo. Encontramos, ¿no es cierto?, cómo Dios comienza a revelarse ahí a Moisés, ¿no es cierto?, para la palabra escrita. Obviamente
hombres anteriores a él también recibieron, ¿no es cierto?, una revelación de Dios, ¿no es cierto? Se le revela a Abraham, ¿no es cierto? Se revela a Noé, ¿no es cierto?, Enoc, y así Dios siempre, ¿no es cierto?, ha estado deseoso de que el hombre llegue a conocer a Dios, a pesar de que el hombre por sus medios no pueda conocer a Dios. Pero en este aspecto, la revelación, nosotros tenemos que decir firmemente de que no hay una nueva revelación para la iglesia, no hay una nueva revelación para el ser humano, la humanidad, que agregue algo a lo que ya está establecido. Ya inició la revelación y terminó con el apóstol Juan, ¿no es cierto? Dios entregándole la última revelación de los tiempos escatológicos. Y tercero, la historia. Bueno, la iglesia estuvo en apostasía. Esto es lo que dice el movimiento apostólico y profético. La iglesia estuvo en apostasía o estuvo incompleta hasta la restauración del oficio apostólico. Y esto es tremendamente grave porque va en contra de las mismas palabras del Señor. Jesucristo dijo en Mateo 16:18, Jesús prometió que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, no prevalecerán contra la iglesia. No hay un vacío de 1900 años en la historia de la iglesia. Dios siempre ha sostenido a su iglesia. Primera de Timoteo 3:15 dice, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Mire lo que dice, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. O sea, lo que están diciendo ellos, cuando dicen que la iglesia estuvo incompleta, la iglesia estuvo en apostasía, hasta que aparecieron ellos, es ir en contra de la verdad que encontramos en las Escrituras, que la iglesia, que las puertas del Hades no prevalecerán con la iglesia, contra la iglesia, que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. La iglesia no ha estado en apostasía. Si bien hay un tiempo, ¿no es cierto?, que la iglesia pareciera que no hubiera tiempo en el que hubieran hombres, mujeres que han nacido de nuevo o que han tenido realmente el Evangelio del Señor, pero Dios siempre ha tenido un remanente. Siempre ha tenido un remanente. Entonces, Dios no ha fallado en sus promesas. Dios ha sostenido a la iglesia desde que se inició ahí en el Pentecostés, ¿no es cierto? Hasta nuestros días Dios ha sostenido a su iglesia. La iglesia no ha estado en apostasía. Entonces, en este punto también estamos en contra de lo que dice este movimiento apostólico y profético. No sé si a usted le pasa, hermano Fernández, pero yo hablo de manera personal, que me da un poco de malestar, de escuchar a este tipo de personas manipular la escritura, engañar a personas, porque al final son falsos maestros. Exacto, sí. Y me molesta porque al final piensan que descubrieron algo totalmente nuevo, como que innovaron descubriendo la rueda, y la escritura ya está establecida. Exacto. O sea, no había nada nuevo que descubrir. Y lo más lamentable aún es que a estas personas que engañan es por su desconocimiento escritural también. Exacto. Porque no hay una capacidad de poder leer la escritura y poder conocer a Dios, y ahí lo tenemos escrito. La Biblia lleva un montón de años con nosotros, y es solamente abrirla, leerla y darnos cuenta de que estas personas son falsas, de que nos están engañando. Yo el otro día leía en Segunda de Pedro, que lo encuentro fantástico, cómo describe a estos falsos maestros, cómo vendrán a engañarnos, las características, las cualidades que estos tienen, y son lo mismo de lo que vemos en la actualidad. Para poder seguir con esto, hermano Efraín, y no sé si la respuesta, sin miedo nomás, con la respuesta de eso hoy, podríamos decir que entonces este ministerio, este movimiento apostólico y profético, ¿es hereje? La respuesta corta es un rotundo sí. Listo. Es un movimiento hereje. A ver, mire, el otro día estaba en una clase en la que estoy haciendo un diplomado en teología, liturgia e historia pentecostal, y ahí hablábamos acerca de este tema, y algunos hermanos decían, mire, yo veo por ejemplo algunos de estos cristianos, ¿no es cierto?, de estos movimientos nuevos, que vemos que sí están llegando a áreas donde nosotros no hemos llegado, ¿ya? Y yo lo encontraba totalmente la razón. Efectivamente,
ellos tienen un deseo, los feligreses, estamos hablando de los que no están en el liderazgo, ¿cierto? Porque hay mucha gente del mundo de la farándula y todo eso, entonces muchos de ellos han llegado al Evangelio a través de estas personas que les hablan acerca de Cristo. Y yo creo que ahí nosotros como iglesia tenemos que hacer una distinción, ¿no es cierto?, entre lo que son los líderes y entre lo que son los mismos creyentes que están en estas iglesias. Entonces, no vamos a condenar a los creyentes porque el deseo de ellos, ¿no es cierto?, es buscar a Dios. Probablemente es la primera iglesia a la que ellos han entrado, ¿no es cierto?, y sus líderes obviamente no han puesto el deseo en ellos de estudiar las escrituras, de cuestionar. De repente, por favor no me entienda mal, no cuestionar al predicador o la escritura, sino que preguntarse si realmente lo que está diciendo está bien. Habían unos cristianos, ¿no es cierto?, en el libro de Hechos se cuenta acerca de ellos que cuando el apóstol Pablo fue a predicarles, ellos corroboraron, toda la predicación lo fueron corroborando con las escrituras, si es que estaba bien o estaba mal. Entonces, no hay ese anhelo, ¿no es cierto?, por conocer la verdad bíblica. Entonces, lo que estamos condenando es el liderazgo, ¿cierto?, que está enseñando herejías abiertamente. Por eso le decía tan fuertemente, hermano Marcelo, que la respuesta a esa pregunta, si el movimiento apostólico y profético es hereje, y la respuesta es un sí, absoluto. Y porque la evidencia bíblica y la evidencia teológica, ¿no es cierto?, y los precedentes históricos lo indican. Hablando acerca de la evidencia bíblica, el principal contraargumento bíblico gira en torno a los requisitos y la naturaleza del apostolado del Nuevo Testamento. Los requisitos del apostolado lo encontramos en Hechos capítulo 21, 1 Corintios capítulo 9, en Hechos capítulo 1, ¿no es cierto?, se sustituye a Judas, pero el requisito indispensable era haber acompañado a Jesús desde el bautismo hasta su ascensión y haber sido testigo ocular de su resurrección. Y ahí, solamente con ese punto, se nos cayeron todos los que tenemos en la actualidad. Claro, todo ese listado, ¿no es cierto?, que no vamos a nombrar. Pero, ¿no es cierto?, el requisito indispensable era haber acompañado a Jesús. Ese era el requisito para el apostolado. Y fíjense que después de esta sustitución de Judas, no hay una sustitución más. Cuando muere Jacobo, no lo sustituyen. No hay un concilio para sustituir a Jacobo. Y así fueron muriendo los apóstoles, y no hay evidencia histórica de que hayan sustituido a los apóstoles que iban falleciendo. Entonces, el apóstol Pablo, en 1 Corintios 9:1, se considera a sí mismo como el último de los apóstoles, como a un abortivo, dice él, como a un nacido antes de tiempo. Esa es la aplicación más correcta. Más que un abortivo, ¿no es cierto?, que muere, no. Se refiere a que alguien que nace antes de tiempo. Entonces, Pablo se considera a sí mismo como el último de los apóstoles. Los líderes actuales no cumplen con esta condición cronológica ni física. Entonces, segundo, la infalibilidad profética. La Escritura nos dice ahí en Deuteronomio 18, versículos 20 al 22, dice lo siguiente: el profeta que tuviera la presunción de hablar. Oh, hermano querido, aquí sí que hay que tener cuidado. Mire, el profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablar en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra de Jehová, no ha hablado con presunción, la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Entonces, el movimiento actual suele justificar las profecías fallidas, porque hay un montón de profecías fallidas. Y profetas que en el Antiguo Testamento morían apiedrados Exacto. por decir estas falsas profecías. Los falsos profetas, exacto. Entonces,
ellos justifican esta profecía fallida diciendo que estamos en el nuevo pacto y los profetas pueden equivocarse al interpretar, ¿ya? Sin embargo, la Biblia no rebaja el estándar de la verdad de Dios. Si una profecía de largo alcance no se cumple, el texto bíblico afirma que esa palabra no provino de Dios. Entonces, el profeta es infalible, el apóstol es infalible. O sea, no como persona, ¿ya? No como persona, porque vemos, por ejemplo, el apóstol Pedro que se equivocó y el apóstol Pablo tuvo que reprenderlo, ¿no es cierto? La persona, el apóstol, no es infalible. Lo que es infalible es el registro bíblico, cuando viene el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y lo mueve. Y ahí está el concepto de inspiración. La inspiración está en el registro. Entonces, el Espíritu Santo movió, empujó al apóstol para escribir palabra de Dios, palabra que es infalible, palabra que podemos estudiarla, podemos incluso desde una perspectiva crítica, ¿no es cierto? Siendo objetivo, podemos estudiarla y vamos a darnos cuenta que ella no se contradice, que ella no erra, que ella no falla, de ahí el concepto de infalibilidad, no falla en sus propósitos, no falla en lo que está escrito. Bueno, tercero, la advertencia sobre los superapóstoles. El apóstol Pablo aquí utiliza un sarcasmo, ¿ya? El apóstol Pablo dice, habla acerca de los superapóstoles, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¡Qué tremendo! Aquí sí que encontramos, ¿no es cierto?, la evidencia bíblica acerca de estos apóstoles, nuevos apóstoles, falsos apóstoles, ¿no es cierto?, que son obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Bueno, eso con respecto a los argumentos bíblicos, ¿no es cierto? Con respecto a los argumentos teológicos, ya mencionamos algo acerca del cierre del canon y la suficiencia de la Escritura. Si los profetas actuales traen revelaciones vinculantes, obligatorias para el creyente, el canon bíblico quedaría en la práctica abierto. Entonces, la teología reformada y la evangélica tradicional sostienen que la revelación normativa cesó con la muerte del último apóstol, el apóstol Juan, ¿cierto? El apóstol Juan, que duró cercano al 100, no tenemos certeza de eso, pero sí sabemos que entre el 95 y el 100, ¿no es cierto?, el apóstol Juan muere y es el único apóstol que muere de anciano, de muerte natural. La estructura también, como argumento teológico, la estructura de gobierno local. En las epístolas pastorales, 1 y 2 de Timoteo, donde se establecen las pautas para el futuro de la iglesia tras la partida de los apóstoles. Aquí no se menciona la necesidad de ungir nuevos apóstoles. Las epístolas pastorales no se menciona esto. Pablo instruye a establecer ancianos, y aquí entran, ¿no es cierto?, pastores, presbíteros, diáconos. El modelo del Nuevo Testamento para la continuidad de la iglesia es local y colegiado, es decir, que está adscrito a una respectiva corporación u organización. El modelo neotestamentario no es jerárquico, no es global, no es como lo ha interpretado, ¿no es cierto?, este movimiento, no es como lo ha interpretado la Iglesia Católica, ¿no es cierto? Entonces, y como tercer aspecto, los precedentes históricos. La historia de la Iglesia demuestra que cada vez que un movimiento intentó restaurar el oficio apostólico profético con autoridad normativa, terminó derivando en un aislamiento o la desviación doctrinal. A la desviación doctrinal se le llama heterodoxia, la herejía. O sea, cuando si alguien, ¿no es cierto?, nos dice, hermano, eres un heterodoxo, No vaya a decir amén. claro, no diga amén. ¿Ya? Entonces, bueno, algo de historia. Mire, el montanismo. Montano fue un personaje que inició un movimiento profético, ¿ya? Estamos hablando del siglo II después de Cristo. Él tenía dos profetisas que afirmaron recibir revelaciones directas del Espíritu Santo que complementaban las Escrituras. La iglesia primitiva evaluó sus frutos. Sus profecías fallían sobre el fin del mundo y los declaró heréticos, reafirmando que la revelación apostólica ya estaba completa. Entonces, vemos que ya los padres de la iglesia, ¿no es cierto?, ya condenan este movimiento profético
que surge en el siglo II. Bueno, otro movimiento más reciente, ¿no es cierto?, siglo XIX, 1830 en Inglaterra, un personaje llamado Edward Irving y su grupo intentaron restaurar el orden de los 12 apóstoles para guiar a la iglesia antes de la segunda venida. El movimiento colapsó gradualmente a medida que los apóstoles nombrados morían, sin que ocurriera la parucía, es decir, la segunda venida de Cristo. Bueno, otra parte de la historia también, el rechazo del pentecostalismo clásico. ¿Ya? Aquí el movimiento apostólico actual tiene sus raíces directas en el movimiento de la lluvia tardía, como lo dijimos al principio, claro, de los años 40. Bueno, en el año 1949 las Asambleas de Dios, que sabemos, ¿no es cierto?, que es la denominación pentecostal más grande del mundo, emitieron una resolución oficial condenando expresamente las enseñanzas de este movimiento, calificando de antibíblicas la idea de restaurar apóstoles y profetas gobernantes. Entonces, bueno, tenemos que hacer una diferencia, sí, hermano Marcelo, un matiz, ¿no es cierto? Existe una distinción teológica importante entre el don apostólico o el oficio ministerial apostólico, ¿no es cierto? También tenemos que hacer una distinción, ¿no es cierto?, con lo que se ha entendido históricamente como el don de ir a plantar iglesias donde no las hay, es decir, el trabajo de los misioneros. Si hay alguien que pudieran tener el nombre de apóstol, son los misioneros, o son los hermanos, ¿no es cierto?, pastores que abren obras en un lugar donde no hay una obra, donde no hay una iglesia, ¿no es cierto?, ellos abren obras. El término apóstol literalmente es enviado, pero en las escrituras vemos que ese término adquiere un sentido teológico, y ese sentido teológico nos indica que estos apóstoles, ¿no es cierto?, los 2 apóstoles, en el caso del Nuevo Testamento, 2 apóstoles más el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, que es apóstol de los gentiles, tuvo un inicio y tuvo un término. Entonces tenemos que hacer esa diferencia. No podemos, ¿no es cierto?, ser cerrados en ese aspecto. Quienes levantan una obra, quienes plantan iglesias, ¿no es cierto?, los misioneros, ¿no es cierto?, obreros que trabajan en la obra del Señor, podríamos decirle a ellos apóstoles, pero estoy seguro que ninguno de ellos aceptaría ese nombre. El otro día veía un video, hermano Marcelo, de unos jovencitos, hijos de misioneros, que decían ellos: nosotros hemos dormido en todo tipo de camas, hemos dormido en hamaca, hemos dormido en el suelo, hemos dormido en camas cómodas, y hemos andado en diferentes tipos de medios de transporte. Hemos andado en bus, hemos andado en auto, hemos andado en carretas, hemos andado en estos tuk-tuk que le llaman, estos autitos, estas motos chiquititas. ¿Ya? Eso no lo había escuchado nunca. Ya, tuk-tuk le llaman. Han andado en camello, han andado en diferentes medios de transporte. Y esa es la realidad de un misionero. O sea, un misionero va a ver una obra donde probablemente no ha llegado el evangelio. Entonces, ellos cumplen la labor. De llevar el evangelio. Ahora, diferentes son estos apóstoles, hermano, porque una de las prácticas que tienen ellos es sacar a hermanos de otras iglesias. O sea, hoy día, si nos vamos a nuestro país, estas iglesias están llenas de ex metodistas pentecostales, hermanos que son de iglesias pentecostales. Y esa es una práctica antiética, es poco ética. Entonces, como se dice normalmente en el mundo evangélico, ¿no es cierto?, pescan adentro del bote. Exacto. No salen a pescar al río. Si lo que hay que hacer es rescatar a la gente, a las almas. Dentro de la pecera. Claro, exacto. Pero eso, yo creo que hay que hacer una diferencia, ¿no es cierto?, en este término, ¿no es cierto?, hay que aclararlo. La crítica teológica no va en contra de la evangelización, sino en contra de la estructura de poder. Y además de la teología de la revelación que el neopentecostalismo propone. Entonces, eso es lo que se critica. Se critica a estos maestros, falsos apóstoles, falsos líderes, ¿no es cierto?, que lo único que hacen es
buscar las ganancias propias. Sí. Y engañar, ¿sí? Es lo más lamentable. Me ponía a pensar un poco y vemos cómo Satanás utiliza a este tipo de personas. Lo vemos desde el comienzo de la creación, cómo engañó a Eva. Y así Satanás quiere engañarnos constantemente. La idea de él es que nosotros nos perdamos. Y se utilizan a este tipo de apóstoles, falsos maestros, que son seguidores de sus propios deseos de la carne. Exacto. Para manipular y engañar. Qué interesante el ejemplo que ponía el hermano Marcelo, porque cuando Satanás, ¿no es cierto?, engaña a Eva, no le presenta no le dice inmediatamente, no, esto no es lo que ha dicho Dios, sino que le dice, con que Dios os ha dicho tal y tal cosa. Claro, de que no comeréis. Claro, entonces primero pone la duda y después completamente la verdad que venía de la palabra de Dios la tuerce completamente. Entonces, una vez un hermano me preguntó, estoy seguro que va a escuchar este podcast, un hermano me preguntó, hermano, ¿sabe? Mire, yo fui a una iglesia por acá, me invitaron, entonces yo fui y la verdad es que encontré tan bonito, me decían cómo reciben a los hermanos, cómo están ordenados, la ambientación, las pantallas, es todo tan lindo, decía él, y hablan y adoran al Señor y lo encontré tan bueno. Entonces, ¿cómo podemos nosotros condenar a eso? O sea, me decía el hermano, yo la verdad es que no podría condenarlo. Yo le ponía el siguiente ejemplo, hermano, mire, imagínate lo siguiente, te sirvo un vaso de agua, pero antes de servírtelo, saco un cloro, le echo unas 10 gotitas de cloro, 3 gotitas, ponle, y te lo paso. Y tú viste que yo le puse las 3 gotitas de cloro. ¿Te lo tomarías? No, pues me dijo, ¿cómo se le ocurre? Ya le dije, mire, nosotros no condenamos todo lo que sucede en estas iglesias. No condenamos el que se alabe al Señor, el que se adore al Señor. Dios es digno de adoración. Pero el problema está en la enseñanza. El problema es que tuercen la palabra. El problema es que utilizan el Antiguo Testamento, porque si usted se va a dar cuenta, estos predicadores hay que analizarlo y hay que ver de dónde predican, porque Nuevo Testamento no predican Antiguo Testamento, y siempre le dan una aplicación financiera. Siempre le dan una aplicación financiera para poder, ¿no es cierto? Si tú bendices a la iglesia, el Señor te va a bendecir. Un intercambio. Entonces, la verdad a medias, la verdad torcida, y eso es lo que hace daño. Eso es lo que hace que las personas continúen en el pecado. Eso hace que las personas no busquen realmente a Dios, sino que busquen las ganancias personales. Porque es agradable. ¿A quién no le gusta, ¿no es cierto?, tener una seguridad económica? Y si estamos en Cristo, estamos seguros. La palabra del Señor nos dice que el Señor Jesucristo dice, miren las aves. Voy a parafrasear, hermano Marcelo. Sí. Miren las aves. Miren las flores. ¿Cómo? Ni siquiera Salomón se ha vestido como de ellas. Miren las aves que no comen, no trabajan, y el Señor las alimenta. ¿Acaso no valen más ustedes, hombres de poca fe, le dice el Señor? ¿Acaso no valen más ustedes que esos pajarillos, que esas flores? Entonces, si el Señor nos ha dado lo mayor, ¿a qué se refiere con lo mayor? Nuestra vida, nuestra existencia. El Señor ha sostenido nuestra salud, ¿no es cierto? Si Dios nos ha dado lo mayor, ¿cómo no nos va a dar lo menor? Es decir, el sustento para nuestra vida, la comida, el alimento, todo lo que nosotros necesitemos para sustentarnos. Entonces, la Escritura nos habla que en el Señor estamos seguros. El problema de estos personajes es que tuercen la palabra para sacarle el dinero. A mí me gusta mucho, desde que estoy en San Miguel, lo escucho, que Dios con el pan y el agua. Y eso es suficiente para que nosotros lo dice la Escritura, podamos subsistir. Y lamentablemente estos falsos apóstoles, maestros, engañan
mostrándole un Dios que no existe, porque para ellos es un Dios financiero. Mm. Entonces Dios te va a bendecir, Dios te va a dar el doble, te va a dar carro, familia, bienes, y cuando se dan cuenta que no se empiezan a cumplir esas promesas que estos mismos falsos apóstoles, maestros, dijeron desde algún altar o alguna predicación, no se cumple, y dice, wow, este Dios es mentira, pues. Sí. El Dios no me está cumpliendo, pero es un Dios totalmente distinto al de la Escritura, al que le presentaron. Sí. Entonces ahí está el otro daño también que podríamos mencionar. Y frustra a las personas. Entonces, efectivamente, esta profecía, y no solamente esa profecía, hay profecía, no sé, unen una pareja con otra, profetizan la otra vez veía un video donde un hermano, de estos profetas, ¿no es cierto?, le decía a un hermano, lo llamaba, le decía, Dios te tiene tu matrimonio, le decía, y el hermano le decía, pastor, estoy casado. Entonces, gracias, Señor, no ha pasado hasta no, claro. Entonces, es complicado. Hablar en nombre de Dios, hermanos queridos, por eso es que bueno, uno de nuestros mandamientos, no tomarás el nombre de Dios en vano, exacto, sí, y mucho más hablar en nombre de Dios, o sea, Dios me dijo algo que Dios no me ha dicho nunca. Entonces, por eso es que es necesario formarnos, por eso es que es necesario estudiar las Escrituras, por eso es que es necesario que nosotros podamos conocer a Dios a través de las Escrituras, porque toda profecía se debe ver conforme a la palabra de Dios. Si dice algo, contradice las Escrituras, es una profecía incorrecta, es una profecía que no viene de parte de Dios. Bueno, ahora con este tema de los terremotos sale un montón de profetas que Sí. ya había declarado un terremoto y algo que puede pasar constantemente, no es nada totalmente nuevo. Y las redes sociales han explotado este último tiempo, hermano Efraín, Uh-huh. y gracias a eso uno puede ver cómo estos falsos apóstoles, falsos profetas se van mostrando y van trabajando en distintas iglesias donde ellos se van moviendo. Sí. Y hay muchos que le dicen amén a sus publicaciones. Eso mismo el corazoncito, yo trato ahí de... Sí. Me da rabia cuando los veo, esa es la verdad. ¿Tenemos apóstoles en nuestro país? A ver, primero tenemos que entender que los apóstoles, ¿no es cierto? Ya establecimos, según las Escrituras, según la historia, según la teología, establecimos de que el apóstol como tal, ¿no es cierto?, en estos tiempos no está vigente. El oficio ministerial apostólico y profético no está vigente en estos tiempos. Hoy día, ¿no es cierto?, continúan el trabajo que establecieron, el fundamento que estableció el Señor Jesucristo, establecieron los apóstoles, los profetas del Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Siguen el trabajo los pastores, los evangelistas, ¿no es cierto?, los maestros, para edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, desde esa perspectiva, hoy día no existen apóstoles en nuestro país, pero hay muchos que se dicen ser apóstoles. Se ponen el nombre, ¿no? Sí, no los vamos a mencionar, pero... me quedo con las ganas. Sí. Pero hay una serie de apóstoles. Este movimiento apostólico llegó a nuestro país antes del 2000, y hay una serie de apóstoles que han sido ungidos, tienen conexión, ¿no es cierto?, con estos grandes apóstoles que salen en la televisión, y con ello traen herejía, hermano Marcelo. Y eso me molesta, hermano Efraín, porque he visto quizás la palabra suena un poco fuerte, asquerosidades de las que ellos hacen, escupiendo, sanando milagros, abriendo portales. Entonces, cuando uno ve este tipo de cosas, dice, Señor, y hay gente que lo sigue, pero ahí lo que usted mencionaba es desconocimiento. Es desconocimiento de la palabra, exacto. Bueno, hay herejías tan... o sea, una cosa es la práctica, ¿ya? Pero la práctica va de la mano también con lo que ellos piensan, con lo que ellos dicen, ¿no es cierto? Y una de las grandes herejías en estos tiempos, que no es nueva, esto viene desde hace tiempo, el tema de la cuadridimensión. Y esta herejía viene de Centroamérica, y hay un apóstol en nuestro país que ha absorbido, porque está ligado a esa organización. Entonces habla acerca de esta herejía. Bueno, esta herejía básicamente indica que hay un ser, le llaman la energía primigenia o algo así, y ellos dicen de que este ser
que es el Dios invisible, ¿ya? Creó a Jehová, creó a Jesús y creó al Espíritu Santo. ¿Ese no es el famoso Elión? Elión, exacto, el famoso Elión. Entonces, se toman de ahí de algunos pasajes, hermanos, pero es una aberración teológica, es una aberración teológica. Yo veía, no sé, estos teólogos reconocidos, ¿no es cierto?, le hicieron la pregunta a uno de ellos, decía, esto no tiene ni sentido siquiera mencionarlo porque es de una bajeza intelectual tan deplorable que la verdad es que era muy sarcástico el teólogo, pero es una aberración teológica. Decir que Jesús es un ser creado, decir que el Espíritu Santo es un ser creado, decir que el Padre es un ser creado, va en contra, y esto es tremendamente fuerte porque va en contra de lo que ha creído el cristianismo histórico. O sea, ellos han abandonado el cristianismo. Y hay, ojo que con las alianzas que nosotros hacemos, ¿no es cierto? Y es lo que vemos por las redes sociales. Pero Claro. ¿qué podemos hacer ante tanta crecimiento herético desde este tiempo, mi hermano Frank? Bueno, primero yo creo que hay que conocer la sana doctrina. Yo siempre pongo el siguiente ejemplo, hermano Marcelo. Cuando uno a una persona, ¿no es cierto?, un cajero de banco, lo entrenan para poder trabajar en el banco, siempre le enseñan el billete verdadero. Nunca le enseñan el billete falso. Le enseñan el billete verdadero. Reconocer cada uno de sus aspectos. Entonces, para cuando llegue el billete falso a sus manos, simplemente al tocarlo se va a dar cuenta que es un billete falso. Entonces, lo primero es conocer la doctrina, o sea, estudiar la palabra del Señor. En lo posible, estudiarlo de manera formal, de manera sistemática, ¿no es cierto? Pero lo primero que tenemos que hacer es conocer la doctrina, y una vez la conocemos tenemos que denunciarla, o sea, abiertamente. Yo en la escuela de formación bíblica yo hablo con nombre y apellido. Sí, lo sé. Entonces, tenemos que denunciar estas herejías, decirlas, porque ellos están, ¿no es cierto?, caen en lo que dice segunda de Pedro, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros. Mire lo que le dice el Espíritu Santo al apóstol Pedro, cómo lo mueve a escribir esto. Como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. O sea, atrayendo sobre sí mismo, y aquí están las consecuencias para estos maestros, para estos profetas, estos apóstoles, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros. Mire lo que dice, harán mercadería, o sea, harán negocio con ustedes, les dice, con palabras fingidas, o sea, no con palabras que sean reales. Esa es una de las características del movimiento. Tiene una labia increíble. Exacto. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Mira lo que dice Judas 11. Ay de ellos, hablando de este mismo grupo de falsos maestros, ¿no es cierto? Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Entonces, hay una condenación. La Escritura los condena abiertamente. Quienes utilizan la palabra para el lucro, para el provecho propio, hay una condena. Ellos tendrán que dar una cuenta ante el Señor. Es que eso es lo lamentable también para ellos. Y mi siguiente pregunta va muy ligada a lo que ya respondió, pero ¿hay alguna condenación, hay algún castigo, algún daño para aquellos que siguen a estos falsos maestros, a estos falsos profetas? Mire, a ver, quienes siguen, ¿no es cierto?, una herejía, una doctrina errada, no van a llegar a la doctrina correcta. Por ejemplo, este mismo ejemplo de la cuadridimensión.
cuando nosotros estudiamos la doctrina de la Trinidad, que es una de las doctrinas fundamentales del cristianismo, la compartimos todos los creyentes, todos los cristianos. Cuando vemos esta doctrina, vemos que es necesaria, primero es bíblica, no aparece el término, pero sí es evidentemente bíblica, que existe un Dios, ¿no es cierto? Un solo Dios, tal como lo creían los judíos del Antiguo Testamento, pero hay una distinción de personas. Dentro de la divinidad hay una distinción de personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, cuando estudiamos esto, vemos que el Padre envía al Hijo. Lo envía con un propósito a la humanidad, la salvación. El Hijo hace la obra, ¿no es cierto?, de salvación, de redención. Dios en Cristo, ¿no es cierto?, reconcilia al hombre, reconcilia a la humanidad con Dios. Pero después viene el Espíritu Santo y el Espíritu Santo aplica esa obra redentora en el creyente, en el individuo. Entonces, si quitamos la Trinidad, si quitamos la divinidad del Hijo, si quitamos la divinidad del Padre, del Espíritu Santo, estamos eliminando la salvación. Entonces es gravísimo. El que se enseñe y quienes estén bajo doctrinas erradas es gravísimo porque no tienen la salvación. O sea, por ejemplo, otro ejemplo, los unicitarios. Los unicitarios creen que Jesús es el Padre, Jesús es el Espíritu Santo. Entonces, si el Hijo, ¿no es cierto?, es el Padre, ¿a quién le ora? Jesús. ¿A quién le clama cuando está en la cruz? Es una obra de teatro. Entonces, el elemento esencial de la salvación tiene que ver con el actuar de la persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. Entonces, una persona que esté bajo doctrinas heréticas, bajo doctrinas erradas, es muy probable de que esté lejos de Cristo, el Señor no haya obrado en su corazón, y es necesario que se acerque al Señor y a una doctrina correcta. Eso también puede ser una tarea para nosotros, el poder, si conocemos a alguien que es parte dentro de estos ministerios, de estos lugares donde se juntan estos falsos maestros, estos falsos apóstoles, poder entregarle la verdadera palabra de Dios y poder rescatarlo. O sea, al final también es parte de nuestra misión el poder compartir el verdadero evangelio, estas buenas nuevas. Exacto. Sí. Mi hermano Efraín, ya llegando al final, algunas palabras antes de terminar con el podcast de hoy. Sí, mire, me gustaría que pudiéramos analizar un poco el pasaje base que toman el movimiento apostólico profético y hagamos algunas consideraciones. Efesios capítulo 4, versículo 11 al 13 dice lo siguiente: Él mismo, se refiere a Jesucristo, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Bueno, en este pasaje tenemos que ver que es interesante que el apóstol no está interesado en los dones del Espíritu Santo, sino en los hombres dotados de dones del Espíritu Santo. Entonces, aquel que dio dones a los hombres, da hombres capacitados a la iglesia. O sea, en este pasaje vemos que aquellos dones no son dones del Espíritu Santo, sino que son hombres dados como un don, como un regalo a la iglesia, para la edificación de la iglesia. Entonces, hombres dotados, ¿no es cierto?, de dones del Espíritu Santo. Y otra consideración importante, que la Reina Valera utiliza la palabra constituyó, y él mismo constituyó. Probablemente no es la mejor traducción, porque constituir indica poner en una posición de dignidad, mientras que dar, la palabra dar debería ser, y él mismo dio a unos apóstoles. ¿Ya? Esa es la mejor traducción. Dar expresa una posición de servicio. El que es constituido es puesto para ser honrado. El que es dado es puesto para servir. No están constituidos como autoridades, sino entregados,
dados como siervos. No están sobre la iglesia, sino en ella, en la iglesia, para servir. Pero lo que dice 1 Pedro 5, 1 al 4. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también partícipe de la gloria que será revelada. Apacentad la grey que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Entonces, cuando llegue ese día, cuando el príncipe de los pastores venga, ¿no es cierto?, y traiga galardón, traerá galardón a los pastores que han amado la obra del Señor, amén, a los pastores que se han santificado, porque saben que si se apartan para el Señor, sus iglesias serán bendecidas con toda bendición espiritual, como dice Efesios 1. A los pastores que han sido irreprensibles, sobrios, prudentes, decorosos, a quienes han sido hospedadores y han abierto las puertas de su hogar para acoger al necesitado, a los pastores que no han buscado el cargo para obtener ganancias económicas, sino que con amor han pastoreado a los quebrantados de corazón y a los necesitados de Dios. Han sido amables, como dice la Escritura, han sido apacibles, han sido perdonadores, no les ha importado el tamaño del daño que le han hecho, han perdonado como Cristo los perdonó a ellos. El príncipe de los pastores recompensará a los siervos que han defendido la sana doctrina, a los que han tenido buen testimonio, incluso por los no creyentes, a los pastores que han dedicado tiempo y esfuerzo a los estudios de las Escrituras y han anhelado que su iglesia crezca también en conocimiento. No han sido egoístas con la palabra y han permitido que sus ovejas profundicen en el conocimiento de Dios. A los pastores que han pastoreado con ciencia e inteligencia, como dice el Antiguo Testamento, a los que han sido conforme al corazón de Dios, y os daré pastores conforme al corazón de Dios, dice la Escritura. A ustedes, amados siervos del Señor, les recompensará el gran pastor, el príncipe de los pastores. Increíble, hermano Efraín. Me hacía meditar lo que usted comentaba. Contento de haber estado en este nuevo episodio el día de hoy. Una iglesia que conoce las Escrituras puede discernir entre la sana doctrina y las enseñanzas que se apartan del Evangelio de Cristo. El propósito de estudiar estos temas es poder dar a conocer la verdad y rescatar a aquellos que están siendo engañados. Al llegar al final de este episodio recordamos que la Iglesia de Cristo siempre ha enfrentado desafíos doctrinales, falsas enseñanzas y diversas corrientes que buscan apartar a los creyentes de la verdad del Evangelio. Por ello, nuestro llamado es al discernimiento, no a la confrontación innecesaria, sino a la fidelidad a la palabra de Dios. Hemos reflexionado sobre el ministerio apostólico en la actualidad y sobre algunas enseñanzas que a la luz de las Escrituras deben ser examinadas cuidadosamente. La Biblia nos exhorta a probarlo todo y retener lo bueno, permaneciendo firmes en la sana doctrina y creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 2 de Pedro 3:18. Amén. Que nuestro deseo no sea seguir las voces más populares, sino la voz del buen pastor. Que nuestra fe esté cimentada en Cristo, nuestra doctrina en las Escrituras y nuestro caminar en la verdad. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio. Si lo conversado el día de hoy fue de bendición, compártelo con alguien que lo necesite. Y nos encontramos en un próximo episodio de Ecos del Verbo. Revive este episodio de Ecos del Verbo en la app IMP San Miguel, sección Nuestros Podcasts, y también en breve por Spotify y Apple Podcast.